Granjero descubre lo increíble en la campana de una vaca abandonada, una transformación sorprende. Hernández, un granjero de 45 años, caminaba por los senderos polvorientos de su tierra, el peso de su herencia en sus hombros. Cada paso resonaba como un eco de las expectativas de su familia, y el futuro de su finca, que había sobrevivido a generaciones, pendía de un hilo. Las lluvias se habían hecho escasas, los precios en el mercado caían, y la presión de mantener alimentada a su esposa, María, y a sus 2 hijos era como un lastre que oprimía su pecho. La incertidumbre lo invadía, haciéndolo cuestionar si podría continuar con la tradición familiar o si debía rendirse ante el desafío. Una tarde, mientras buscaba una vaca que se había extraviado en el bosque, un sonido familiar le llegó al oído, el tintinear de una campana. La imagen de la vaca abandonada, llena de barro y tristeza, le quebró el corazón. Lo que nunca imaginó era que esa campana, oxidada y desgastada, lo conduciría a descubrir un secreto antiguo. Intrigado, decidió llevarla a casa, esperando que al menos sirviera de compañía a sus animales, aunque su mente seguía preocupada por la situación crítica que enfrentaba. Al limpiar la campana con manos temblorosas, un golpe sordo retumbó dentro. Al abrirla, sus ojos se ensancharon al ver un diario cubierto de polvo, un vestigio de su pasado familiar. Al pasar las páginas amarillas y frágiles, las palabras se convirtió en ecos de voces olvidadas, susurros de su abuelo que hablaban de luchar contra la adversidad y el desprecio que sufría su familia por ser campesinos. Hernández sintió como su pecho se oprimía, el dolor que había experimentado su antepasado, los sacrificios hechos por un futuro mejor, reverberaba en su interior, llevándolo a una angustia indescriptible. ¿Por qué cargamos con este peso?, pensó, sumido en la desesperación. Su mente acelerada trazaba dibujos oscuros sobre el futuro, la granja, cerrada, su familia, dividida. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas al recordar momentos de su infancia, las risas y enseñanzas que parecían ahora tan lejanos. La sociedad, fría e indiferente, borraba lentamente todo vestigio de su legado. El dilema lo devoraba, debía seguir luchando o entregarse a un destino que parecía prefijado por las dificultades. En la penumbra de esas revelaciones, el diario hizo un giro insospechado. Se comentaba un método agrícola, un enfoque innovador en la siembra. Hernández sintió una chispa de esperanza encenderse en su interior, pero la realidad se ensombreció rápidamente. La banca del pueblo lo veía como un hombre perdido, nadie creerá en un soñador más. Su orgullo, su deseo de triunfar, se enfrentaban a un frío y cruel panorama. La lucha interna colisionaba en su mente, el deber de preservar su herencia chocaba con la despiadada necesidad de sobrevivir. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La página final parecía estar marcada por el destino. ¿Sería ese enigma la clave para revivir su finca y rescatar el orgullo de su familia? Angustiado, Hernández cerró el diario con un golpe preciso, sintiendo la presión en su pecho aumentar. La comunidad que una vez le dio valor ahora se burlaba de él, y esa sensación de miedo lo mantenía en un limbo oscuro, sin saber si debía avanzar o retroceder. Frente al abismo de la incertidumbre, se encontraba ante una encrucijada que cambiaría su vida y la de su familia para siempre. La historia apenas comenzaba, y el verdadero desafío estaba por llegar. En las horas que siguieron a la revelación del diario, Hernández se sumió en un torbellino de pensamientos. Esa noche, mientras el viento aullaba entre las paredes de su hogar, no pudo cerrar los ojos.
Las palabras del viejo diario danzaban en su mente como sombras en la penumbra: técnicas antiguas, cultivo respetuoso, un enfoque que requería menos recursos y prometía más sostenibilidad. Cada frase parecía un susurro del pasado instándolo a actuar, a no dejar que el legado familiar se disipara en el aire. Al día siguiente, la luz del amanecer entró con una claridad renovada. La granja, que anteriormente le había motivado a levantarse cada mañana, ahora era el escenario de una lucha interna. Hernández se dirigió al campo con la decisión de poner a prueba esa nueva metodología. Consciente de que la experiencia agrícola que había heredado de su abuelo pesaba tanto como una carga como un legado, se sintió extraño despojándose de la tradición que siempre había conocido. Con cada movimiento, cada surco que abría en la tierra, sentía cómo la incertidumbre se transformaba en foco. Tomó la decisión de experimentar, de sembrar una variedad que nunca había considerado. La visión de su familia, unida y próspera, lo empujaba hacia adelante, y estaba decidido a dar un paso audaz, aun a riesgo de ser juzgado. Los días se convirtieron en semanas. Sin embargo, los resultados no fueron inmediatos. Justo cuando empezaba a cuestionar su elección, una mañana cayó en su mente una revelación, similar a las que habían estado impresas en las páginas del diario. Necesitaba apoyo. La soledad había sido su aliada, pero ahora era su mayor obstáculo. La gente del pueblo siempre había mirado con recelo a aquellos que se atrevían a zambullirse en lo inusual. Pensando en su fracaso en el pasado, se enfrentó a sus temores. Reunió el valor necesario y decidió presentar su nuevo enfoque agrícola en la plaza del pueblo. Convocó una reunión, dispuesto a compartir su descubrimiento con otros granjeros, a abrirse a la posibilidad de colaborar, aunque sabía que eso significaba exponerse al rechazo. Era un dilema moral: ¿debería mantenerse al margen y proteger su propio interés o arriesgarse a forjar conexiones y aprender de otros? La incertidumbre y el frío silencio lo recibieron en el encuentro. Miradas escépticas escudriñaban su figura. Quizás estaba loco. Quizás había perdido la razón, pensó. Sin embargo, el fuego en su interior, anclado en la familia y la historia, lo sostuvo en pie. Expuso con convicción su método, puntos a favor y la necesidad de reinventarse frente a los desafíos. A medida que se adentraba en sus ideas, algunos granjeros comenzaron a murmurar entre sí. Hernández dejó escapar un suspiro de alivio, pero lejos de sentirse a salvo, su corazón latía frenéticamente. Una voz en el fondo, conocida y a la vez temida, surgió entre la multitud. Era José, uno de los más respetados granjeros, cuya opinión siempre prevalecía y cuya crítica podía hundirlo. Hernández sintió cómo se encogía su estómago. Ahora, ante la inminente confrontación, su vida podría cambiar una vez más. Tendría que enfrentar no solo a la comunidad, sino también sus propios miedos, su fragilidad ante el rechazo. Mientras el silencio se hacía pesado, una pregunta atravesó su mente: ¿está preparado para la batalla que se avecina? El momento de la verdad ya estaba aquí, y con él, la certeza de que su destino se hallaba en un hilo muy delgado. La tensión en la plaza se hizo palpable. Hernández, con el rostro enrojecido por la emoción y la inquietud, sintió que cada par de ojos lo juzgaban, analizaban su convicción. En su mente una lucha fue surgiendo: la voluntad de cambiar, de ser innovador, chocaba con el miedo de ser juzgado por el pasado. José, en pie al fondo con su estampa impasible, se convirtió en el símbolo de todo lo que temía. Cuando finalmente pudo pronunciar la esperada respuesta, su mente se enfocó en los años que había pasado arando las tierras familiares, siguiendo patrones que parecían ser eternos. La voz de José resonó en su mente con cada crítica que había escuchado en su vida. Pero en lugar de dejarse abrumar, resistió. Cada palabra que salía de su boca se cimentaba en la sabiduría del diario. ¿Y si puedo demostrar que el cambio es posible? Esta idea le daba fuerza y lo impulsaba a avanzar, aún frente a los murmullos disonantes. La agricultura es un arte,
un ecosistema en sí mismo, comenzó a argumentar, dejando fluir su saber. Podemos cultivar de manera que no solo cuidemos de nuestras tierras, sino que también dejemos un legado de sostenibilidad para las futuras generaciones. Las palabras empezaron a resonar en el aire, y Hernández se sintió más seguro al ver algunas cabezas asentir en la distancia. Sin embargo, sabía que las ideas solo eran tan poderosas como las acciones que las respaldarían. La base de su exposición no podía ser solo persuasión, necesitaba un método que pudiera demostrar su validez en el tiempo, una prueba que marchara más allá de la teoría. Fue entonces, en medio del discurso, cuando recordó las sombras del diario. En su mente se consolidó la idea de un experimento, no podía enfrentarse solo a la comunidad, necesitaba que reconocieran el valor del cambio a través de unos resultados tangibles. Pensó en su pequeño terreno de cultivo donde había comenzado a implementar sus ideas, y se propuso regresar con evidencias, con frutos que hablaran por sí mismos. Después de la reunión, consciente de su nueva determinación, se dirigió al campo, su campo. Durante meses había dejado que sus miedos y dudas lo gobernaran. Ahora, ese mismo terreno sería el campo de batalla de su transformación personal. Mientras enterraba las semillas de su nuevo enfoque, un nuevo sentimiento lo invadió, la esperanza. Sabía que tendría que enfrentar críticas y resistencia, pero a partir de ahora estaba decidido a no mirar atrás. El día siguiente fue un cúmulo de esfuerzo. Trabajó sin descanso, sin permitir que el cansancio le restara impulso. A cada paso sentía que no solo sembraba semillas en la tierra, sino también confianza en sí mismo y en su capacidad para realizar cambios. La adrenalina era su aliada en este camino, y aunque la soledad era su compañera, se sentía más conectado que nunca a su propósito. Sin embargo, no todo estaba resuelto, su mente seguía frecuentemente regresando a la plaza. ¿Y si el resultado de su esfuerzo no era suficiente? La voz de José seguía presente, como una sombra que latía en su mente. La duda persistía, un eco que proclama el miedo y la insistencia en la tradición. Tendría que confrontar sus temores si quería realmente transformar su vida y la de su familia. Los días siguientes fueron un compendio de esfuerzo, pero finalmente la tierra comenzó a responder. Los nuevos brotes emergieron, signos de su trabajo incansable. Si tan solo pudiera demostrárselo a todos, entonces quizás la balanza se inclinaría a su favor. Pero, en lugar de solazarse en el triunfo por los pequeños logros, sentía la presión aumentar. Era necesario hacer la presentación en un plazo determinado, antes de que el ciclo de siembra culminara. Al finalizar esa semana, contemplando su cultivo naciente, se preguntó, ¿estará José dispuesto a escuchar si los frutos son verdaderamente notables? Con cada hoja que se abría ante él, la pregunta martillaba su mente como un tambor. Lo que había comenzado como una lucha interna estaba revelándose como una prueba definitiva de su valentía. Y sabía que, en cada decisión que tomara a partir de ahora, se jugaba no solo su respeto, sino tal vez, su lugar en la historia de su familia. Mientras se alejaba de su parcela, con una mezcla de ansiedad y emoción, sintió que la confrontación final se acercaba, el momento de la revelación ya estaba cerca, y con él, la oportunidad de marcar su propio destino. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, Hernández se encontró una vez más ante la tierra que había comenzado a transformar. Las primeras hojas verdes eran un recordatorio de que algo nuevo había iniciado, pero el peso de la expectativa continuaba ahogando su entusiasmo. Quería creer que las labores del día anterior serían suficientes, pero la incertidumbre se aferraba fuertemente a su mente. Necesitaba algo más que brotes para convencer a los demás, necesitaba una verdadera transformación. Decidió pasar el día recolectando información, buscando ejemplos de otros agricultores que habían aplicado métodos innovadores con éxito. Sumergiéndose en la lectura, se percató de que había un mundo de posibilidades que aún no había explorado. La agricultura no solo era un trabajo físico, era, ante todo,
una cuestión de conocimiento. Se sentó en su mesa, rodeado de libros y apuntes, avecinándose a un nuevo proyecto. No solo demostraría que el cambio era posible, sino que lo haría de manera robusta y bien fundamentada. Cada página le revelaba nuevas técnicas, métodos de cultivo sostenible, y el arte de la rotación de cultivos. A medida que profundizaba en sus estudios, comenzó a esbozar un plan de acción. La nueva agricultura que imaginaba no solo beneficiaría su terreno, sino que podría convertirse en un modelo para los demás en la región. Sin embargo, la sombra de José continuaba acechando. En su mente, no solo era un rival, estaba enredado en las creencias y tradiciones familiares que Hernández había heredado. Se preguntaba si todo el conocimiento que ahora adquiría podría ser suficiente para convencer a alguien que se aferraba tanto al pasado. Mientras el día se tornaba en noche, se esforzó en unir su nueva visión con la realidad que le rodeaba. Decidió compartir esos hallazgos con su familia primero, elongando la puerta del futuro que quería abrir. Con cada conversación, cada intento de dar a entender su visión, se sintió más seguro, pero la aceptación no se dio fácilmente. No se puede cambiar de la noche a la mañana, le decía su padre, con una mezcla de preocupación y amor. Pero Hernández se aferraba a su optimismo, tenía que desafiar esas creencias. La semana avanzó velozmente, y sus esfuerzos lo llevaron a un punto crítico. Dudaba de sí mismo, el miedo se avivaba con cada nuevo paso lejos de la tradición. Aún así, había algo en su interior que lo instaba a seguir adelante. En medio de ese torbellino mental, decidió que el tiempo había llegado. No podía dilatar más la verdad que había forjado entre el sudor y el anhelo. Organizó una pequeña demostración en su campo, invitó a aquellos que había inspirado en sus conversaciones más cercanas y a aquellos escépticos que aún olfateaban la tradición. La presión aumentaba, cada día se acercaba más a la fecha y con ello, la incertidumbre se transformaba en un constante zumbido en su cabeza. ¿Seré capaz de demostrar que el cambio no solo es posible, sino necesario? Mientras preparaba minuciosamente cada detalle del evento, en las profundidades de su ser, una necesidad surgía, demostrar que había en él algo digno de confianza. Así tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su proceso. Se centró en aprender no solo de libros, sino de los propios matices de su tierra, observando cada ángulo, cada sombra. Esa conexión directa le dio un nuevo progreso a su producción. La idea de una agricultura moderna tenía que mezclar la ciencia con la sabiduría ancestral. Finalmente, a medida que se acercaba el día del evento, le surgió una inquietante revelación. En cada bache del camino, había una oportunidad de transformación propia. La influencia de su tradición era un peso, pero también un impulso. Hernández comprendió que no solo tenía que asistir a competir con José, sino que debía ofrecer una nueva visión que pudiera unir lo viejo con lo nuevo. En un instante de claridad, se dio cuenta que solo el acto de actuar, de confrontar su propia historia, sería una verdadera revolución. La fecha llegaba, la gente comenzaba a congregarse, y su corazón latía con fuerza. La inquietante pregunta que resonaba en su mente era, ¿podré realmente romper las cadenas de mi historia con una demostración que aún no sé si al final será suficiente? Con cada persona que se acercaba, la atmósfera se cargaba de expectativa. Hernández se sintió con una pólvora encendida en su interior y comprendió que aquel momento, lleno de incertidumbre, era en sí mismo la prueba de su metamorfosis. El eco de sus dudas se enfrentaba a la voz creciente de su determinación. Con cada paso, la verdad de su viaje se desdibujaba ante los ojos de otros que estaban deseosos de ver si realmente cambiaba la narrativa de su vida. ¿Sería posible que el futuro dependiera de un solo instante de revelación? El día de la demostración amaneció con un esplendor que contrastaba con la tormenta de pensamientos que azotaba la mente de Hernández. Cada asistente que llegaba era un recordatorio de su empeño tanto como de su temor. Los murmullos crecían con cada nuevo rostro, y la presión comenzaba a constreñir su pecho.
Sin embargo, no estaba dispuesto a ceder ante las dudas. La transformación que anhelaba, no solo para su terreno sino para su propia visión, estaba en juego. Cuando los primeros visitantes cruzaron la valla del campo, Hernández sintió que una chispa de determinación lo invadía. La disposición mejorada de sus cultivos, el uso de nuevas técnicas de irrigación y el rotundo cambio en el paisaje lo llenaron de orgullo momentáneo. Pero, en el fondo, sabía que todo ello no sería suficiente si ellos no veían más allá de la superficie. Comenzó su presentación y mientras hablaba, se dio cuenta de que sus palabras fluyeron con mayor facilidad de lo que había anticipado. Describió cada método que había aprendido, cada transformación que había logrado. Sin embargo, cada aplauso se había convertido en un reflejo del juicio. ¿Sería realmente el cambio que prometía lo que los convenciera? La inseguridad latente se abalanzó sobre él, interrumpiendo su discurso. Sin embargo, se obligó a mantenerse firme, recordando la razón detrás de su esfuerzo. En su pecho, la llama de la esperanza luchaba contra la fría niebla de la duda y en lugar de amilanarse, eligió redirigir esas inquietudes. En ese instante, localizó un momento que podría cambiar la dirección de su presentación. Se acercó a uno de los cultivos que había tratado con prácticas modernas y lo desenterró bajo las miradas expectantes. Presentó la diferencia palpable entre el terreno tratado y el que había permanecido fiel a lo tradicional. El asombro recorrió el rostro de algunos, pero en otros vio el recelo de aquellos que habían calado en el escepticismo. Esa disonancia le pareció un eco de su propia lucha interna. Necesitaba un enfoque, debía conectar sus innovaciones con sus raíces. En vez de ver a José como un enemigo, comenzó a pensar en cómo esa conexión podría enriquecer su presentación. Su mente se encendió con una nueva idea. Al finalizar su discurso, Hernández tomó un riesgo calculado e invitó a José a compartir su perspectiva sobre la agricultura tradicional frente a los cambios que él proponía. Ese gesto sorprendió a la multitud, pero a Hernández le pareció el movimiento más sensato. Sabía que José representaba un tipo de sabiduría que no podía ser ignorada, y un debate abierto podría ilustrar la posibilidad de un futuro donde ambas visiones coexistieran. Mientras José dudaba unos momentos antes de aceptar la invitación, Hernández sintió un torrente de emociones. Esa decisión lo obligaba a confrontar las creencias que había estado tratando de desafiar, pero también lo colocaba en un lugar que le otorgaba poder sobre su propio destino. Aquí no solo se trataba de vencer a un adversario, sino de persuadir a su comunidad de que el cambio no implicaba la negación de sus orígenes, sino una evolución natural que podría beneficiar a todos. Se miraron, ambos en un punto de inflexión. Mientras las palabras fluyeron entre ellos, Hernández percibió en cada argumento de José la fuerza de la tradición y en sus propios intentos la audacia del cambio. Esa conversación se convirtió en un microcosmos de su lucha, una revelación no solo sobre el conocimiento que poseían, sino también sobre la resistencia a dejar ir el pasado. La multitud quedó cautivada por la interacción, y Hernández sintió que el hilo tenso entre el pasado y el futuro no solo podía ser tensado, sino entrelazado. Sin embargo, el desafío no terminó con esa conversación. A medida que las discusiones se intensificaron, una nueva pregunta surgió en su mente: ¿podrán hallar un terreno común y demostrar que ambos caminos son válidos? Con esa incertidumbre asomándose nuevamente, se dispuso a escuchar más profundamente, mientras la tensión se adhería a cada palabra que estaba por pronunciar. Hernández comprendió que el siguiente paso potencial sería crucial, pero él no podía estar del todo seguro. El futuro se tornaba cada vez más incierto. ¿Sería capaz de transitar ese camino hacia una nueva era agrícola junto a José, o la tradición se interpondría entre ellos de forma irreversible? Hernández se sumergió en la interacción con José, donde cada palabra era un paso más en la exploración de su propia convicción. A medida que el debate se deslizaba suavemente entre la tradición y la innovación, era más difícil para él discernir cuáles eran los ecos de las creencias arraigadas en su propia identidad.
Las afirmaciones de José, con su profundo conocimiento de los métodos ancestrales, resonaban en el fondo de su mente, cuestionando si realmente estaba listo para alterar el paisaje conocido por el de un futuro incierto. Las conversaciones comenzaron a trascender, no solo en lo que decían, sino también en cómo se sentían personalmente desafiados. Hernández, quien había llegado con la firme creencia de que había atajado el futuro de la agricultura, pronto se vio enfrentado a la realidad. Su deseo de cambio era tan fuerte como las raíces de las tradiciones que deseaba transformar. Se sintió vulnerable al aceptar que necesitaba esa sabiduría tradicional como parte de su propio enfoque renovado. La presentación avanzaba y, en medio del flujo de ideas, Hernández notó cómo las miradas del público permanecían cautivas, cada rostro asimilando tanto la fuerza de la tradición como los destellos de la novedad. Sin embargo, la tensión era palpable, algunos no se atrevían a conectar con esta nueva visión, y ante esa multitud, el tiempo se volvió su enemigo. La inquietud lo llevó a cuestionar no solo las prácticas que había adoptado, sino también sus conocimientos sobre cómo podría armonizar ambos mundos. Justo cuando estaba a punto de perder la confianza, sintió que debía compartir una experiencia personal que había marcado su camino. Con voz firme, comenzó a relatar el momento en que había decidido cambiar su enfoque. Había sido durante una temporada de sequía, cuando sus campos de cultivo habían estado al borde del colapso, un reto que había puesto a prueba no solo su determinación como agricultor, sino también su identidad como hombre del campo. En medio de esa crisis, había aprendido a buscar conocimiento más allá de su entorno, explorando las prácticas ancestrales que antes le parecían deshechas. Esa cercanía al fracaso le había permitido abrir su mente y encontrar en la adaptación la clave de la supervivencia. Mientras hablaba, notó que el rostro de José comenzaba a mostrar signos de un entendimiento renovado. Hernández se dio cuenta de que este momento de vulnerabilidad no solo era un acto de persuasión, sino un llamado a la conexión. Era una invitación no solo a José, sino a todos los presentes, para que cuestionaran su resistencia al cambio. Entendió que revelar sus debilidades podría ser la clave para atraer a quienes permanecían escépticos. El público comenzó a murmurar, se palpaba la evolución en la atmósfera. Personas que antes eran meras observadoras ahora se volvían partícipes del diálogo interno de crecimiento personal y profesional que él impulsaba. Una chispa había encendido en varios asistentes la curiosidad por aprender más, por acercarse a la tradición desde una postura abierta al descubrimiento. Pero la incertidumbre acerca de la aceptación de su propuesta seguía latente. ¿Había realmente logrado un cambio en ellos, o serían aún las opiniones de aquellos anclados al pasado las que prevalecerían? Mientras la discusión se extendía en la sala, se enfrentó a la pregunta culminante: ¿podría conseguir que la comunidad visualizara un futuro donde las innovaciones y la sabiduría ancestral coexistieran? Mientras la multitud comenzaba a moverse con una energía renovada, Hernández sintió que la verdadera prueba apenas estaba comenzando. Reflexionando sobre el momento, una nueva pregunta surgió en su mente: ¿sería capaz de construir esta iniciativa en una acción colectiva viable, o sus intentos serían solo un eco en el aire, sin fondo real en la comunidad? La decisión de avanzar ahora recaía en él, y con un nuevo propósito naciendo en su interior, la tensión se transformó en una determinación férrea. Sin embargo, en ese instante decisivo, un grito inesperado rompió el ambiente, haciendo que todos se giraran hacia su origen. Hernández miró, su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Qué había interrumpido este crucial progreso hacia el cambio? Hernández se giró al unísono con el resto del público, un murmullo inquietante llenando el aire. En el fondo de la sala, un hombre había caído de su silla, y el grito desgarrador resonaba aún en sus oídos. La atmósfera de energía renovada se tornó en confusión y preocupación. El momento decisivo que Hernández esperaba para encender la chispa de un cambio se desvanecía en un segundo.
Al acercarse, casi de manera instintiva, para ver lo que había sucediendo, sintió como el compromiso que había empezado a construir se tambaleaba. El hombre, conocido en la comunidad por ser un veterano agricultor, y por su tradicionalismo inquebrantable, yacía en el suelo, visiblemente desorientado. Su mente atravesó un torbellino de preguntas: ¿qué significaba esto para el futuro que intentaba forjar? Su corazón se llenaba de una mezcla de preocupación y tensión. Era un recordatorio implacable de que desear el cambio no siempre significaba que fuera fácil o bien recibido. ¿Está bien?, preguntó Hernández, inclinándose hacia él, su voz resonando a través del murmullo que había envuelto a todos. Un médico del público se acercó rápidamente, y al poco tiempo, el hombre recuperó la conciencia, pero su mirada mostraba una angustia profunda. Mientras se recuperaba, Hernández comprendió que el incidente no solo representaba un obstáculo físico, sino un reflejo de la resistencia interna que él mismo enfrentaba. Esa vulnerabilidad había causado un quiebre en la percepción de la sala. Lo que había sido un clamor por nuevas ideas se había convertido en una verdadera exposición de miedos y anhelos. En el silencio que siguió al ajetreo, Hernández sintió cómo la energía del lugar cambiaba de forma drástica. Ya no estaban solo centrados en el futuro brillante que proponía, las tradiciones habían cobrado vida y se aferraban a la realidad de sus miedos. Reflexionó intensamente sobre su propia experiencia, sobre cómo había llegado a abrazar tanto la tradición como la innovación. Decidido a no dejarse ver como un líder desalentado, optó por abrir de nuevo el diálogo. Se irguió, tomó aire y, en lugar de proseguir con su presentación, empezó a hablar sobre las dificultades que todos enfrentaba. Compartió anécdotas de otros agricultores que, al igual que él, habían luchado entre la tierra que conocían y las nuevas teorías que amenazaban con cambiar su mundo. Sus palabras ahora fueron cálidas, guiadas por la empatía. El clima comenzó a cambiar una vez más. Al ver la vulnerabilidad en la siguiente ronda de conversaciones, varios miembros de la audiencia comenzaron a compartir sus propias luchas. Historias de incertidumbre, de pérdidas, de intentos fallidos, empezaron a fluir libremente. Era un momento auténtico de conexión, revelando que la resistencia al cambio no era simplemente una cuestión de tradicionalismo, sino una danza de emociones profundamente arraigadas. Hernández sintió que había logrado una pequeña victoria, había convertido la confusión inicial en un espacio para la vulnerabilidad. Pero sabía que la verdadera pregunta aún estaba en el aire: ¿cómo podría transformar esta conexión momentánea en una acción tangible que realmente alterara la relación de todos con la tierra que cultivaban? Así, mientras el diálogo se movía en oleadas de reflexión, comenzó a pensar en los próximos pasos. En un giro inesperado, al fondo de la sala, la sangre se le heló. Un nuevo agente de disensión hacía su entrada. Un antiguo rival había llegado, sus ojos con la chispa de provocación y desprecio. Hernández sintió la tensión eléctrica llenando la sala otra vez. Todo lo ganado podría desmoronarse ahora. Era el momento de enfrentarse a su pasado y a esa oposición que siempre había estado latente en su camino. ¿Podría convertir la resistencia en una oportunidad para finalmente unir las fuerzas? Con el corazón latiendo en su pecho, decidió que era hora de tener una conversación definitiva. Hernández tragó con dificultad mientras observaba a su rival avanzar hacia él. No era solo el tenso enfrentamiento personal lo que lo inquietaba, sino la forma en que esa figura familiar encarnaba todo aquello que había intentado dejar atrás: el miedo al cambio, la protección de lo que consideraban inalterable, y la resistencia por parte de quienes siempre habían desafiado sus ideas. En ese instante, la sala se volvió un espacio no solo de ideas divergentes, sino de emociones entrelazadas, donde cada palabra podía ser crucial. El rival, Martínez, adoptó una postura desafiante, usando su mera presencia como un arma. Hernández, ¿realmente crees que tus innovaciones pueden mejorar lo que nuestros padres nos enseñaron?, lanzó directo, su voz resonando con una certeza casi amenazante.
Las miradas de la audiencia saltaron entre ellos, vibrando con la expectativa de una confrontación. Pero Hernández, en lugar de dejarse llevar por la tensión del momento, recordó la vulnerabilidad compartida que había empezado a florecer entre sus oyentes. Se tomó un segundo para respirar profundamente, sintiendo que cada latido de su corazón le reiteraba la importancia de esa jornada. El miedo y la incertidumbre podían ser transformados en curiosidad y valentía. Sacó fuerza de ese resquicio de conexión emocional. Eso no es solo un cambio, Martínez, respondió, manteniendo la voz firme. Es un camino hacia la adaptación. Todos hemos sentido los vientos de la inseguridad, pero no podemos permitir que el miedo nos paralice. Yo no estoy aquí para reemplazar lo que nos enseñaron nuestros antepasados, sino para añadir a su legado. Estoy aquí para construir algo mejor, juntos. La respuesta sorprendió a la audiencia, que sintió, una vez más, que había un resurgimiento de la conversación. Hubo un murmullo, la curiosidad vibrando como una corriente eléctrica. Pero Martínez no iba a rendirse tan fácilmente. Te has dejado envolver por la ilusión del progreso, Hernández. ¿Qué vas a hacer cuando los experimentos fracasen? ¿Cuáles serán las consecuencias para los que se atrevan a seguirte? Su desafío resonó con verdades incómodas, y Hernández sintió que las dudas recorrían su mente como sombras. Quería defender sus ideas, pero sabía que la presión de estar bajo la lupa de su oponente podía convertirse en su perdición. La combinación de determinación y temor revitalizó a Hernández. En ese encuentro cara a cara, comprendió que el verdadero punto de inflexión no radicaba solo en demostrar que podía triunfar por su cuenta. Era también una oportunidad para reunir a todos los involucrados en una conversación significativa sobre el futuro. Consciente de su responsabilidad no solamente como líder, sino como persona ante su comunidad, decidió invitar a su rival a un diálogo abierto, a responder las inquietudes genuinas que hubiesen emergido en la sala. Martínez, te propongo que hagamos esto juntos. Un diálogo sin conflictos, donde cada parte pueda expresar sus temores y expectativas respecto al futuro. Solo así podremos encontrar un terreno común. Por un instante, la sala quedó en un silencio expectante. La idea de una conversación sobre lo desconocido, donde el respeto y las emociones irían de la mano, era un desafío en sí mismo. Hernández sintió la presión de su propuesta, pero también el potencial de crecer al integrar las voces de sus opositores. Mientras el rival parecía pensar en su respuesta, Hernández sintió que el tiempo se ralentizaba. Esa conexión que había forjado con su audiencia podía fortalecerse si jugaba bien sus cartas. Aún así, en el fondo de su mente, latía la pregunta, ¿y si este encuentro se tornara en la mayor confrontación que jamás había imaginado? En ese instante de reflexión, comenzó a concebir la forma en que podría presentar una propuesta innovadora, amalgamando tanto la tradición como los nuevos conocimientos, mientras la atmósfera en la sala se tornaba densamente expectante. La unión de estos dos mundos podría no solo ser una posibilidad, sino una urgencia vital. Mientras aguardaba la respuesta de Martínez, su corazón latía con fuerza, anticipando no solo una respuesta personal, sino una respuesta que definiría el destino de todos los presentes. ¿Estaba dispuesto su rival a escuchar, a dialogar en lugar de luchar? Aquella pregunta pendía en el aire como una espada de doble filo, en espera de ser cortada por una respuesta que podría, al fin, unir fuerzas o fracturarlas para siempre. Hernández sintió que el silencio se tornaba denso, casi opresivo. El tiempo parecía haberse detenido a la espera de una respuesta de Martínez, y en ese instante crítico, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo enfrentar a su rival, sino enfrentarse a sí mismo. El miedo al rechazo y al fracaso se retorcía en su interior. Sin embargo, en medio de esa inquietud, empezó a comprender que cada palabra que pronunciara tenía el potencial de redefinir su rol en ese espacio, no solo como líder, sino como un agente del cambio.
Mientras Martín reflexionaba, Hernández recordó aquella conversación con su mentor, quien le había revelado la importancia de aprender de los contrapesos en la vida. La adversidad no es el enemigo, sino un maestro. Esa afirmación resonó en su mente, y decidió que cada contradicción que se presentara ante él era una oportunidad para profundizar su propuesta y hacerla aún más sólida. Martínez, dijo de nuevo, su voz más firme. Si estoy dispuesto a escuchar tus inquietudes y las de todos aquí, también espero que tú estés dispuesto a hacer lo mismo. No busco imponer un cambio, sino incluir a todos en este proceso. La expresión de Martínez se reveló ahora como una mezcla de desafío e intrigada curiosidad. En el fondo, Hernández vislumbraba que su adversario también podía estar enfrentando un dilema personal, defender sus creencias o abrir su mente a nuevas posibilidades. En ese momento, el protagonista supo que esta dinámica no solo podría cambiar el rumbo de la conversación, sino también su propia percepción sobre el trabajo en equipo y la innovación. Cada segundo que pasaba, Hernández se sentía más empoderado. Su mente comenzó a trazar un mapa de acciones y palabras que podría utilizar en su defensa. Se dio cuenta de que, más allá del resultado inmediato de esta confrontación, esta sería una lección crucial para su desarrollo como líder. El enfrentamiento podía ser una oportunidad invaluable para llevar a todos hacia el crecimiento, si lograba establecer un puente entre sus diferencias. Imaginemos un escenario, Martínez continuó, franqueando la mirada de la audiencia hacia su rival. ¿Qué tal si después de este diálogo, seguimos trabajando juntos? ¿Qué podríamos lograr si combinamos nuestras experiencias, nuestras perspectivas? La tradición tiene valor, pero también lo tiene el cambio. Juntos, somos más fuertes. Martínez, aunque aún desafiando la idea, comenzó a notarse intrigado por su propuesta. La presión en el aire se transformó lentamente en una expectativa colectiva, inspirada por lo que podría surgir de este enfrentamiento inesperado. El ambiente pasó de la tensión hacia una apertura, y Hernández se sintió invadido por una oleada de confianza. Sin embargo, lo que no anticipaba era la pregunta que surgió de la parte más recóndita de su ser, ¿y si al final no lograba convencer a Martínez? La duda parecía agazapada, lista para asaltarlo en cualquier momento. Decidió enfrentar esa incertidumbre, convenciéndose de que, independientemente de la respuesta, era el camino recorrido el que definiría su destino, no el resultado de este encuentro. Mientras la sala se llenaba de murmullos y rostros que seguían con atención cada palabra, un nuevo desafío se asomó en su mente: ¿podría Martínez realmente estar dispuesto a colaborar, o su resistencia se transformaría en un tropiezo en su camino hacia el cambio? Hernández observó cada sutil expresión en el rostro de su rival, preparado para responder a lo que pudiera surgir de ese animado diálogo. Hoy puede ser el comienzo de algo grande, pero la decisión está en tus manos, Martínez concluyó, sintiendo una combinación de nervios y emoción. La tensión no era opresiva, sino casi liberadora. El peso de todo lo que había construido pesaría menos si lograba anclar su confianza en sus convicciones. Mientras la audiencia contenía la respiración, Martínez finalmente levantó la vista, y Hernández sintió que cada latido de su corazón marcaba el compás de lo que podría ser una transformación irreversiblemente impactante. ¿Sería capaz de dar un paso hacia la luz, o se quedaría atrapado en las sombras del pasado? Hernández observó a Martínez mientras la sala se sumía en un silencio expectante. Era un momento decisivo, un cruce de caminos, donde un simple gesto podría cambiar no solo su destino, sino el de toda la comunidad. Martínez, con la frente fruncida y la mirada fija en el suelo, parecía reflexionar profundamente. Finalmente, su rival alzó la mirada, y con un tono que combinaba incertidumbre y curiosidad, respondió: tal vez he sido demasiado rígido en mis creencias. Pero, ¿cómo podemos garantizar que tu enfoque no destruirá lo que hemos construido durante generaciones? La pregunta, aunque desafiante, abrió la puerta a un diálogo más franqueado.
Hernández sintió que esa aceptación era el primer paso hacia el cambio. Creo que juntos podemos establecer un campo de prueba. Si mis métodos no producen resultados en un ciclo de cosecha, estaré dispuesto a dar marcha atrás. Pero si tienen el potencial, podemos construir sobre eso y encontrar un equilibrio que beneficie a todos. La sala comenzó a murmurar, el escepticismo se transformaba lentamente en intrigante curiosidad. Hernández notó cómo algunos asistentes se inclinaban hacia adelante, ávidos de escuchar más. Esa transformación personal que había empezado a gestar en su interior, ahora se extendía hacia ellos, la posibilidad de colaboración. Con una voz más segura, continuó, la agricultura debe adaptarse a los cambios del mundo. Podemos combinar la tradición con la innovación, aprender unos de otros, y trabajar juntos en un futuro que beneficie no solo a nuestras familias, sino a todos en la comunidad. Martínez aún parecía vacilante, pero la semilla de la curiosidad había sido plantada. Hernández se sintió alentado. Invitar a su rival a co-crear un proyecto no solo era audaz, era liberador. Sin embargo, no todo estaba resuelto. Sabía que cada paso debía ser instintivo y valiente. El miedo a la traición, a la pérdida, saltaba de una mente a otra. Aún así, Hernández se encontraba firme. Propongo una reunión semanal, sugirió, su voz resonando con convicción. Podemos planear juntos, intercambiar conocimientos y asumir la responsabilidad de lo que aprendemos. La combinación de nuestras experiencias podría ofrecer soluciones que nunca antes hemos considerado. Martínez asintió lentamente, y por primera vez en semanas, su expresión empezó a abrirse. No tengo nada que perder. Tal vez sea hora de escuchar más y temer menos. La multitud estalló en murmullos cálidos, resonando con compatibilidad. Esta actitud, esta apertura, era inusual, pero el camino hacia la transformación personal de Hernández empezaba a tomar forma no solo en su vida, sino en la de toda su comunidad. Con ese primer paso, el germen del cambio se estaba afianzando. Se comprometieron a experimentar con un enfoque colaborativo que no solo incluía sus propias ideas, sino que ofrecía la plataforma para que otros agrandaran su voz. Hernández sintió un torrente de energía recorrer su ser, cada decisión y cada palabra intercambiada representaban avances hacia un futuro lleno de esperanza. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Hernández y Martínez se encontraron con otros agricultores, estableciendo un diálogo sobre la fusión de sus prácticas. Juntos comenzaron a implementar los nuevos métodos, mientras Hernández compartía los conocimientos que había adquirido en su búsqueda de innovación. Sin embargo, lo más importante era que los lazos entre sus rivas se fortalecían. La comunidad comenzó a unirse alrededor de la idea de que el cambio no era solo una amenaza, sino una oportunidad. Al llegar el día de la primera cosecha bajo su colaboración, la atmósfera vibraba con expectativa. Hernández se sentía ansioso, el éxito de este experimento no solo dependía de su trabajo, sino del esfuerzo mancomunado. Asistentes de todo el pueblo comenzaron a llegar, llevando consigo no solo sus expectativas, sino también los ecos de un pasado lleno de luchas. Cuando los frutos fueron finalmente cosechados, el logro fue tangible. La calidad y cantidad superaron incluso las expectativas más optimistas. Hernández observó cómo los rostros de todos a su alrededor se iluminaban, capturando la esencia del trabajo que habían compartido. Martínez, alaquerando hacia él con una risa incontenida, lo abrazó mientras la comunidad estallaba en aplausos. Has demostrado que el cambio es posible, Hernández. Me has inspirado, afirmó Martínez, cargando en sus palabras la sinceridad que resonaba en su corazón. Hernández sintió una oleada de alegría, no solo había cambiado su situación personal, sino que había dejado una marca en la comunidad, recordando la importancia de conectar raíces de tradición con alas de innovación. Esa noche, Hernández miraba al cielo estrellado, sintiendo una profunda conexión con sus antepasados. Supo que cada paso,
cada decisión que había tomado, había sido un acto de valor y fe, un deseo de crear un legado que honrara su herencia, ahora montada sobre un futuro compartido. La transformación que había anhelado se había materializado no solo en su vida, sino en la vida de cada persona que había decidido dar un salto hacia lo desconocido junto a él. Finalmente, comprendió que el verdadero cambio era una danza entre el legado del pasado y las promesas del futuro. Estaba agradecido por el viaje que lo había llevado a esa realización y decidido seguir explorando nuevos horizontes, siempre recordando que el proceso es igual de importante que el resultado. Ahora, si tú también deseas seguir conectando con historias de superación y cambio personal, necesitan suscribirse ahora a este canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Es crucial que comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu voz puede ser parte de esta comunidad en crecimiento. Actúa ya.